Interludio, Dragontan. Al día siguiente de que Minogra decidiera asistir a la conferencia de todas las facciones, Takuto se dedicó de inmediato a las pequeñas tareas que se habían acumulado. Estaba visitando el pueblo de Dragontan. Zeldoche era su prioridad, pero decidió que debía quitarse de encima Dragontan, ya que le llevaría menos tiempo. Su objetivo era evaluar el funcionamiento del pueblo e identificar cualquier problema que pudiera resolver. La política actual de Takuto para Dragontan priorizaba su estabilidad sobre el desarrollo. Entró en el conocido ayuntamiento y le dijo al nervioso funcionario que se había ofrecido acompañarlo que volviera al trabajo mientras se dirigía a la oficina del alcalde. Llamó a la puerta y escuchó el grito de «Entra». «Hola, alcaldesa Antelice. ¿Cómo va todo?», la saludó Takuto con naturalidad al entrar en la habitación. Antelice se quedó atónita al recibirlo en la puerta. Takuto se alegró de ver que su tez lucía mucho más saludable que la última vez que la había visto. «Dios mío. Rey Takuto irá. Si me hubieras avisado de tu visita, yo mismo habría ido a saludarte. Por favor, pasa y siéntate aquí. Que Dios me bendiga. No puedo creer que no haya recibido como es debido a nuestro gran y poderoso rey». «No te preocupes», dijo Takuto con frialdad. «Soy yo quien apareció de repente. Y, de todas formas, no es para tanto. Pero como su humilde servidor, debo amonestarlo por venir sin ningún miembro de su séquito». «No te preocupes. Es un doble. Estoy usando este viaje como prueba», dijo Takuto mientras desactivaba la mímica en una sola parte del cuerpo de su doble. Ya dominaba este nivel de control sobre el doble de Odechin. «¡Wow!», gritó Antelice. «Así que veo que esta es una de las habilidades de tu subordinado. ¡Qué alivio! Perdóname por darte consejos innecesarios». Tras enterarse de la prueba, Antelice finalmente comprendió el propósito de su inusual visita. Takuto podría haber ignorado con indiferencia su preocupación por su seguridad, pero esta parecía una visita demasiado descuidada incluso para él, sobre todo cuando Atou, su fiel compañero y guardián, no estaba a la vista. ¿Pasó algo? ¿Hay alguna razón especial para esta visita que desconozco? Antelice se había preocupado, pero todo tenía sentido cuando él lo explicó como una prueba para su doble. Mientras tanto, Takuto estaba más que satisfecho con este intercambio. El verdadero Takuto estaba sentado en sus aposentos privados del Palacio de las Tierras Malditas. Conversando con Antelice estaba nada menos que su doble, a quien había manipulado para que actuara lo más parecido posible a él, aprovechando al máximo su visión compartida y su conexión telepática con el Bodechin. La única desventaja era que manipular al doble dejaba su cuerpo real indefenso. Sin embargo, no suponía un problema real, con Atou y las hermanas Elfur vigilándolo de cerca. Hubo un segundo de retraso cuando controló a Odechin, pero las conversaciones transcurrieron con fluidez. En ese sentido, no era descabellado decir que el propio Takuto Ira estaba presente en todos los sentidos, excepto físicamente. «Empecé esto de la doble armadura por capricho, pero es más útil de lo que esperaba. Parece que tendrá muchos usos después de que termine la conferencia de todas las facciones», pensó Takuto. No sería erróneo decir que había obtenido un nuevo poder en forma de su doble. Las batallas anteriores dejaron claro que, por muy poderosas que fueran las habilidades otorgadas por el sistema de juego, si el jugador era derrotado, todo carecía de importancia. En otras palabras, era difícil para cada facción decidir cuándo y cómo usar a su jugador. Los jugadores podían usar habilidades revolucionarias, pero su derrota significaba la derrota de toda su facción. Por esta razón, debían mantener en secreto su ubicación real. En ese sentido, el jugador de TRPG, Keiji Kuara, era un oponente formidable. Takuto aún desconocía qué le había sucedido, pero había logrado mantener su ubicación en secreto hasta su encuentro. Algunos podrían tachar a Keiji de cobarde por ello, pero a veces esa cobardía es crucial para asegurar la victoria. Debería aprender de su cobardía, pensó Takuto. Y fue emulando la cobardía de Keiji que añadió los dobles de cuerpo a su lista de tácticas. Takuto estaba convencido de que esta nueva táctica se convertiría en una carta aún más poderosa para Minogra en el futuro. «Su Majestad, ¿cómo ha ido todo?», preguntó de repente una voz. Takuto ni siquiera necesitó comprobarlo para saber que el alcalde Antelice le había hablado. Parecía haberse perdido en sus pensamientos una vez más.
Es una mala costumbre mía perderme en mis pensamientos en medio de las conversaciones, se dio cuenta. Más o menos. Todavía no me acostumbro a manejarlo, dijo Takuto, queriendo compensar la espera de Antelice. Has hecho un trabajo increíble como alcalde. Estoy muy satisfecho con tu trabajo. Sigue así. Oh, espíritus míos. Es una alegría que supera mis sueños serles útil. Por favor, sigan dándome órdenes, Su Majestad. Dedicaré mi vida a gobernar Dragontan para ustedes. Gracias. Tendré que darlo todo con tu próxima bonificación, dijo Takuto con una sonrisa. Repartir recompensas y castigos justos es un aspecto importante de la gestión de cualquier tipo de organización, ya sea a nivel empresarial o nacional. A Antelice le gustaba especialmente el licor, lo que facilitaba enormemente la tarea de Takuto de recompensarla. Naturalmente, también le subiría el sueldo. Quienes trabajan duro deberían recibir abundantes recompensas y bonificaciones. Esa línea de pensamiento era natural para Takuto. Jejeje. ¿Qué ganas tengo? Antelice soltó una carcajada. ¿Qué planes tiene para hoy, Su Majestad? Por suerte, la parte administrativa por fin se ha estabilizado, así que no creo que tenga que hacerle perder el tiempo. Como dije, mi principal objetivo hoy es poner a prueba este doble. También quería ver con más detalle cómo van las cosas en Dragontan. Últimamente hemos tenido un montón de problemas, lo que me ha llevado a descuidar cosas fuera de las tierras malditas. Quiero ser más proactivo con la gestión siempre que tenga tiempo. Dicho esto, Takuto no tenía mucho que inspeccionar. En cuanto a edificios, no había ningún proyecto urgente después de lo que ya había resuelto con producción de emergencia. Manteniendo todo funcionando a la perfección. El objetivo de Takuto era que el pueblo se mantuviera estable, y su principal propósito en esta visita era confirmar que todo marchaba según lo previsto. Al final, al igual que había venido a ver a Antelice por casualidad, su verdadera intención en esta visita era inspeccionar Dragontan. Ya veo. Así que eso es lo que tienes en mente. Entonces, permíteme que te lo muestre. Con los nuevos edificios construidos bajo tus órdenes, esta ciudad se ha desarrollado tanto que es difícil recordar cómo era antes, explicó Antelice. Seguro que tienes tiempo. Si estás muy ocupado, puedes dejárselo a alguien más, ofreció Takuto. Está bien. Como ya le informé, la situación se ha calmado lo suficiente como para que pueda retirarme. Además, mostrarle los alrededores a Su Majestad es un gran honor que jamás confiaría a nadie si tuviera la opción. Antelice saltó del sofá con una mirada de determinación brillando en sus ojos. Takuto había oído hablar de su tendencia a holgazanear, pero parecía que esta vez realmente tenía tiempo libre, no solo ganas de faltar al trabajo. Con eso resuelto, Takuto le confió de buena gana el papel de guía. Considerando los problemas actuales que aquejan a Minogra, no podría inspeccionar sus ciudades muy a menudo. Uno de los verdaderos placeres de los juegos de estrategia 4X es inspeccionar las ciudades de tu imperio. Esta era una oportunidad única. Takuto estaba emocionado por echar un buen vistazo a la ciudad de Dragontan, que había desarrollado desde cero. Y, si es posible, quería consultarle personalmente sobre asuntos relacionados con Lord Vittorio y el culto de Ira, comenzó Antelice. Por favor, ten paciencia conmigo, la voz de Takuto se quebró. El culto de Ira, fundado por Vittorio, estaba ganando terreno rápidamente. Se había extendido por todo el continente oscuro hasta tal punto que ya nadie desconocía su nombre. Al mismo tiempo, esta rápida expansión traería consigo graves problemas. Los cultistas eran tan devotos de Takuto que la palabra fanatismo ni siquiera podía describirlos. Ni siquiera Takuto sabía hasta dónde llegarían. Ya sé. ¿Por qué no llama a la señorita Yona? Sugirió Antelice. Estoy segura de que le encantará recibir su llamada, Su Majestad. Sí, la dejaron a cargo del culto, ¿no? ¿Cómo está? Preguntó Takuto. La lectora Yona era la líder sustituta del culto de Ira. Era la desafortunada chica bestia que Vittorio había descubierto y en la que había depositado todo el trabajo pesado del culto. Sin embargo, como era una chica tan seria, fue fácil dejarla como líder del culto. Takuto se sentía fatal por dejarle todo a ella, pero tampoco objetó. Sería una pesadilla si su objeción llevara a Vittorio a ofrecerse como voluntario para liderar el culto de Ira.
Yona cargaba con la esperanza de Takuto de mantener a Vittorio bajo control, y hacía todo lo posible por cumplir con las expectativas. Tiene un futuro prometedor en el aspecto práctico del trabajo, pero lo realmente impresionante son sus tácticas para liderar y gestionar personas, explicó Antelice. Cuando me comunico con ella, las cosas se resuelven al instante, así que le estoy muy agradecida. Este pueblo se ha consolidado prácticamente como una ciudad religiosa, así que diría que sería casi imposible que funcionara tan bien sin ella como lectora. Me alegra saberlo. Parece que Vittorio eligió a la mujer ideal para el puesto. Entonces, ¿quieres que la llame? Sí, por favor hazlo, es una buena oportunidad. El culto de Ira era una enorme organización religiosa que Vittorio había creado de la nada. Ya no se limitaba únicamente al ámbito religioso, ejercía diversas influencias en todo el continente. Pensando en el culto de Ira, que extrañamente se había vuelto inseparable de Minogra, Takuto reflexionó distraídamente sobre la mejor dirección a tomar en el futuro. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Takuto salió del ayuntamiento y comenzó su inspección de Dragontan con Antelice como guía. El pueblo, antaño destartalado y desolado, ahora rebosaba de una prosperidad asombrosa. Edificios únicos de Minogra, como los árboles de carne, el bosque de carne suntuosa y el zoológico grotesco, mostraban su influencia como imperio maligno. Al mismo tiempo, las nuevas viviendas y diversas tiendas impulsaban el desarrollo y la prosperidad del pueblo. Expresiones alegres y enérgicas iluminaban los rostros de los transeúntes. Ya habían excavado la importantísima mina de la vena del dragón, y con una tenue luz verde, esta producía un suministro inagotable de maná de la tierra. Takuto percibió un gran potencial en Dragontan, ya que mostró un crecimiento digno de ser la segunda ciudad de Minogra. En medio de su recorrido, Takuto divisó un enorme edificio en el centro de la ciudad donde antes se alzaba una gran mansión. Lo primero que le llamó la atención fue la retorcida e intrincada aguja. Y luego las numerosas ventanas dispuestas caóticamente, como si hubieran sido diseñadas deliberadamente para ser desiguales. Sonando desde quién sabe dónde, una campana inquietante resonaba en lo más profundo del corazón. Este edificio que perforaba los cielos reflejaba claramente la cultura maligna de Minogra y desprendía un trasfondo religioso. Takuto recorrió con la mirada la torre hasta los cimientos de aquella imponente estructura, de la que no tenía ningún recuerdo. Entonces, como si hubiera llegado a la conclusión inevitable de que no podía hacer nada al respecto, le preguntó Antelice con un tono pausado y pausado. Alcalde Antelice, ¿qué podría ser eso? La catedral del culto de Ira, Dumelitula, mi rey, susurró Antelice, con la voz llena de tristeza. Parecía pronunciar las palabras con toda la repugnancia y humillación que sentía. Sí, presentía que era así. Y estoy igualmente seguro de que cierto bufón tuvo todo que ver, suspiró Takuto. Realmente no quería saber los detalles. Su carga de trabajo solo iba a aumentar con el conocimiento. ¿Cómo encaja esto en nuestros planes urbanos?, preguntó Takuto. No están los planes para nada. Para empezar, como alcalde, ni siquiera hay permiso para construirlo, se quejó Antelice. Entonces, es una estructura construida ilegalmente. Demolémosla, dijo Takuto. No había vueltas, este edificio era una catedral de las naciones eternas. Una catedral podía construirse en la capital religiosa cuando una nación fundaba una nueva religión, pero Takuto recordaba que su precio era desorbitado. Vittorio sin duda había usado su habilidad para ordenar su construcción arbitrariamente, pero Takuto sentía curiosidad por saber de dónde había sacado los recursos. Por otro lado, considerando el fanatismo desenfrenado que impulsaba al culto de Ira y los bienes ilícitos recientemente adquiridos de Seldoch, la respuesta a esa pregunta parecía evidente. Takuto dejó escapar un suspiro de sufrimiento. Bueno, al menos ahora su inspección de Dragontan tenía un propósito real. Con la construcción y el gobierno marchando sin contratiempos, pensó que estaría bien dejar el pueblo en paz, pero una bomba increíble había estado bajo la superficie todo el tiempo. Debió haber sido muy difícil para Antelice mencionarlo. Takuto podía comprenderlo. Si él estuviera en su lugar, se habría sentido demasiado angustiado intentando explicar su existencia, así que no podía culparla. Después de todo, limpiar los errores de una unidad de héroes recaía nada menos que en su comandante, Takuto.
Y parecía que la incomodidad que sentían ante la imponente catedral no era solo de Takuto y Antelice. Un gemido de angustia y desesperación surgió justo a su lado. El gemido provenía de la chica cabra que, con entusiasmo, había estado mostrándole los alrededores a Takuto y Antelice desde que la llamaron al ayuntamiento. Su alegre sonrisa se desvaneció en cuanto llegaron al edificio. Se trataba nada menos que de la lectora del culto de Ira, Yona Yona. Ella también fue testigo clave de la construcción no autorizada de este fantástico edificio. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Balbució. No puedo creer que la construcción de esta impía catedral haya ido en contra de la voluntad divina de tu impiedad. La responsabilidad de esto recae exclusivamente sobre mí. Por favor, oh Dios impío, confórmate con tomar mi cabeza y colgarla en tu pared. No te preocupes. No hiciste nada malo, Yona Yona. Estás haciendo lo mejor que puedes dadas las circunstancias. No arruines tu vida de esa manera, se apresuró Takuto a calmar a la chica antes de que se arrojara de bruces a sus pies. Le resultaría mucho más fácil si simplemente culpara a Vittorio de todo. El hecho de que considerara que no controlarlo era su responsabilidad era a la vez su fortaleza y su debilidad. ¿No merezco palabras tan amables? Oh, maldita sea. Yona Yona empezó a sollozar. Nunca me acostumbraré a esa forma de dirigirme a mí, dijo Takuto con ironía. ¿El culto de Ira era una religión creada arbitrariamente por Vittorio para venerar a Takuto como Dios? También era un medio para obtener el poder que surgía de concentrar la adoración y la oración únicamente en Takuto. Al ser una religión basada en el uso excesivo de las habilidades de persuasión de Vittorio, todos los cultistas eran fanáticos creyentes. Todos eran unos locos que con gusto le ofrecerían su cabeza en bandeja a Takuto si éste se la pidiera, así que no le apetecía mucho pasar tiempo con ellos. Y ahora la lectora y líder interina de dicho culto lloraba abrazada a Takuto. Por suerte, no había mucha gente alrededor, así que aún no llamaban mucho la atención, pero Takuto deseaba que parara antes de que las cosas empeoraran. Sinceramente, lo que él quería era que ella dejara de lloriquear y empezara a explicar cómo surgió la catedral. En fin, supongo que lo más seguro sería aprobar y sancionar el edificio ahora. Sé que bromeé con demolerlo, pero sería más complicado ahora. Prefiero dedicar esa energía a algo más productivo. Aún así, ¿de verdad no pudo hacer nada al respecto, alcalde Antelice? Preguntó Takuto al alcalde, ya que Yona Yona no iba a ser de mucha ayuda. Al menos al alcalde aún le quedaba un poco de calma. Nada, por desgracia. Los habitantes de la zona son sectarios de Ira que han sido sobornados, así que cuando el gobierno intenta intervenir, protestan día y noche frente al ayuntamiento, explicó Antelice. ¿Quién es el instigador?, preguntó Takuto. No importa, sé que es Vittorio. No puedo dejar que se salga con la suya en algo tan grave, así que creo que lo mejor para todos los involucrados sería que asumiera la responsabilidad. ¿Qué tal si lo convocas y lo decapitamos como advertencia? Lo he llamado repetidamente, pero no ha aparecido ni una sola vez. Disculpe la molestia, pero ¿le importaría convocarlo también, Su Majestad?, preguntó Antelice. Estoy bastante seguro de que no aparecerá en algo así incluso si lo llamo. Takuto se encogió de hombros. En él no. Vittorio era un hombre de muchas locuras. Takuto comprendía la intención de cada una de sus disparatadas acciones, así que no le preocupaba demasiado, pero no se podía esperar la misma comprensión de los demás. Cuanto más alto era el cargo de alguien en el gobierno, más seria y responsable solía ser. Ya fueran los elfos oscuros, Antelice o Yona Yona, quienes eran devotos de Minogra y Takuto no toleraban las fechorías de Vittorio. Tomaban el caos causado por su comportamiento desenfrenado como un fracaso personal y luchaban mentalmente con él. Parece que este es el momento adecuado para dar un paso adelante y ayudarlos, decidió Takuto. Bueno, es inevitable que Vittorio arruine las cosas. Ese bufón está bajo mi control directo, así que me haré cargo de este asunto. Dicho esto, si alguna vez muestra señales de volver a causar problemas, infórmame directamente. No te haré responsable de nada de lo que haga. El primer problema a resolver era quién tenía la responsabilidad. Antelice era responsable de todo Dragontan, y Yona Yona era completamente responsable del culto de Ira como su líder de facto.
Claro que eran parcialmente responsables de permitir la construcción de la catedral sin informarle, pero Takuto evitó ese inconveniente. De lo contrario, nada se resolvería. Hacer excepciones no era favorable para ninguna organización, pero tratándose de Vittorio, las excepciones se convertían en la regla, a menos que quisieras meterte en un lío aún mayor. Así que Takuto eligió sus palabras con cuidado para asegurarse de que las dos mujeres no se sintieran aún más deprimidas. Sus siguientes palabras también fueron en consideración a sus posiciones. En fin, aunque no apruebo cómo se construyó, parece que al final todo salió bien, ¿verdad? Supongo que funciona como debería, pero ¿qué opinas al respecto, Antelice? Preguntó Takuto al alcalde. Supone usted correctamente, señor, respondió ella. Como puede ver, este extraño, espléndido y esotérico edificio es más que digno de servir como nuestra catedral, y se ha convertido en un importante lugar sagrado para los seguidores de Ira. Su existencia ha provocado un aumento de peregrinos provenientes de dentro y fuera del país, lo que naturalmente contribuye a la economía de Dragontan. Se ha convertido en un lugar sagrado al que los creyentes sienten la necesidad de peregrinar, ¿verdad? Así que sirve como un lugar de culto apropiado, ya que el culto ha prohibido rotundamente la idolatría, concluyó Takuto. Sí, dijo Yona, mordiéndose la lengua por el nerviosismo. Los creyentes de Ira vienen de todo el continente a visitar esta gran catedral. Las cosas se complicarían si el mismísimo Ira denunciara a Dumelitula. Oh, perdóname. ¿No me atrevería a oponerme a las decisiones divinas de su impiedad? Sí, lo sé, dijo Takuto con naturalidad. Ya veo el problema. Takuto había estado repasando el propósito del edificio con Antelice para asegurarse de que no se sintiera la única responsable y que posiblemente ordenara su demolición más tarde sin consultarle. Pero gracias a esa conversación, descubrió un beneficio oculto que ni siquiera se le había ocurrido. En resumen, la catedral se había convertido en un destino popular. Los creyentes acudían a la catedral de Dragontan para rezarle a Takuto, manteniendo así la paz en Minogra. Con el fanatismo de los cultistas, se habrían abierto paso a través de las tierras malditas hasta el palacio donde residía Takuto si no hubieran tenido Dumelitula como lugar de culto. Viéndolo así, mejor me apresuro a aprobar esta catedral como lugar de culto para el culto de Ira y le doy todo mi apoyo. Al principio quería limitarla antes de que se volviera demasiado poderosa, pero eso solo me complicará la vida a largo plazo. Vittorio probablemente construyó la catedral porque sabía que con el tiempo llegaría a esto. No pedir permiso ni informar al respecto era parte de su vil personalidad. Pero ver que seguía haciendo las cosas de una manera difícil de entender, pero que todo seguía su curso, demostraba que el alegre manipulador estaba en plena forma incluso después de venir a este mundo. Ya veo. Pensaré un poco más qué hacer con esta catedral antes de decidir, dijo Takuto. No me malinterpreten, chicos. No los haré responsables de esto. Necesito considerar cuidadosamente cuánto respaldo y aprobación quiero dar a la catedral y al culto. Las tierras malditas, la capital de Minogra, no eran aptas para el comercio, por lo que prefirió desarrollar Dragontan en esa dirección como la segunda ciudad de Minogra. La catedral serviría inevitablemente como catalizador del crecimiento y contribuiría significativamente al desarrollo de la ciudad. Pero Takuto no estaba interesado en transformarla en una capital religiosa. Quería que su segunda ciudad destacara en economía y producción. Ahora necesitaba encontrar el equilibrio entre aprovechar la influencia de Dumelitula sin eclipsar ni reducir la actividad comercial de la ciudad. Vittorio le había encomendado otra tarea difícil. Y era una tarea que ansiaba resolver. Como amante de los asuntos domésticos, Takuto disfrutaba con tareas que le exigían usar la cabeza para dirigir el imperio. Odiaba cuánto lo habían alejado de los asuntos domésticos últimamente las actividades de combate. Pensó que no sería mala idea tomarse un descanso para disfrutar de este problema. Bueno, fue una mala idea. Su mente había estado tan preocupada por las alegrías de los asuntos domésticos, que había descuidado por completo prestar atención a su entorno. Se podría ser, nuestro Dios impío, gritó una voz aguda Takuto. Fue un milagro que no lo hubieran descubierto antes, los cultistas. La conmoción de la primera persona se extendió a la velocidad de la luz, y personas con un brillo de locura en los ojos aparecieron de la nada. Se abalanzaron sobre Takuto como un adicto que descubre la dulce fuente de su adicción. ¡Ay, mierda! Estas son muy malas noticias.
advirtió Yona Yona. Corra, Su Majestad, gritó Antelice. No bromeaba. Estaba muy preocupada por la seguridad de Takuto. Un festival está a punto de comenzar. ¿Por qué se ven todos tan desquiciados?, gritó Takuto. Y esperen. ¿Por qué un festival? Estaba confundido por la multitud que de repente celebraba un festival, pero no tuvo tiempo de entenderlo. Evidentemente, porque el dios Ira ha descendido sobre su impía catedral de Dumelitula, gritó Yona Yona. Un acontecimiento tan grandioso y glorioso sin duda se recordará durante generaciones. Dios mío. ¿Acaso esto significa que estoy viviendo un mito en ciernes? Yona Yona. No puedes hacer algo con... ¡Ay, demonios! Se ha vuelto loca como las demás, gruñó Takuto. Oh, no, Su Majestad, gritó Antelice. ¿Nos han bloqueado completamente la salida? Los creyentes están saliendo de la nada, literalmente. Los secultistas dan demasiado miedo. Al final, Takuto escapó de los cultistas a los callejones y desactivó la habilidad de imitación de Butechlin para evitar ser descubierto. Cuando lo consultó con Antelice más tarde, se enteró de que después de eso habían celebrado el festival. Takuto Ira nos honra con su presencia impía. No volvió a acercarse a Dragontan durante un tiempo. Durante la tarde del día en que logró escapar de los cultistas de Ira en Dragontan desactivando el disfraz de su doble, Takuto asistió a una reunión regular en el palacio. Poder estar en dos lugares a la vez era solo una de las muchas ventajas de tener un doble. El Butechlin por sí solo tenía altas estadísticas de fuerza y un buen conjunto de habilidades. Las posibles estrategias de Takuto se multiplicaron por 10 con la incorporación del doble. Muy bien, mi inspección de Dragontan salió más o menos como esperaba, así que también podría decidir nuestras políticas para Zeldosh mientras estoy en ello. La reunión estaba compuesta por los miembros del Consejo de Administración del Imperio de Minogra. Si bien Minogra había avanzado en el reclutamiento de personal útil externo, como Yona Yona y el inquisidor Kraimlerit, solo unos pocos pudieron participar en las reuniones del Consejo. El Consejo solo estaba formado por los miembros más veteranos que habían permanecido leales desde la fundación de Minogra, el anciano Moltar, Gia, Emle y las hermanas Elfur. Los únicos otros con permiso para asistir eran los elfos oscuros, quienes se encargaban de tareas administrativas como tomar notas y distribuir materiales, pero también habían estado presentes desde el principio. Takuto presentía que el sistema actual tendría que cambiar con el tiempo. Su capacidad administrativa no podía seguir el ritmo del crecimiento del imperio. Quería respetar la lealtad a largo plazo de los elfos oscuros, pero estaban llegando a su límite. Esto se hacía aún más evidente por la magnitud de Zeldoch, su territorio más reciente. La recién adquirida ciudad de Zeldoch y sus alrededores constituyen una región fértil y templada con pocos desastres naturales. Tiene una gran población, por lo que sin duda contribuirá a aumentar el poder nacional de nuestro imperio, dijo Takuto. La alegría floreció en los rostros de los miembros del consejo. Considerando las dificultades que habían enfrentado para llegar hasta aquí, era un logro digno de celebrar. La adquisición de un nuevo territorio es extremadamente valiosa para cualquier nación y algo digno de regocijo. Sin embargo, no pudieron disfrutar de su felicidad por mucho tiempo. Sin embargo, ahora que Minogra finalmente ha estabilizado su control sobre parte de las tierras malditas y el área alrededor de Dragontan, no tengo dudas de que necesitaremos habilidades administrativas más allá de nuestras limitaciones actuales para gestionar nuestra tercera ciudad, anunció Takuto. Otro problema llegó justo después del anterior. Toda la alegría desapareció de los rostros de los elfos oscuros, reemplazada por muecas y ceños fruncidos de preocupación. Prueba de que entendían lo que Takuto les decía. Así que, en lugar de hacer cambios repentinos y drásticos en su gobierno, creo que sería más seguro mantener el sistema actual y adaptarlos gradualmente a un estilo de gobierno similar al de Minogra. ¿Qué opinas al respecto?, preguntó Takuto. Zeldoch abarcaba un vasto territorio que se extendía desde las fronteras de los continentes legal y oscuro hasta aproximadamente la mitad de la ahora extinta nación divina de Lenea. Takuto se refería principalmente a Zeldoch porque era la ciudad más importante del territorio que habían adquirido, pero había muchos pueblos y aldeas en las zonas circundantes que también necesitaban ser gestionados. Normalmente, sería imposible gobernar inmediatamente un territorio recién adquirido, saqueado de otra nación, sin problemas.
Los ciudadanos no suelen ver con buenos ojos ser absorbidos por una nación enemiga. La represión de insurrecciones y revueltas estaría en la agenda de la reunión en lugar de esta discusión pacífica si no fuera por el uso subversivo que Vittorio hizo de la religión ira. Todos los miembros del Consejo compartían esa opinión. Es innegable que Seldoch está en una escala completamente distinta a la de Dragontan, concedió el anciano Moltar. Intentar controlar las cosas a distancia, sin pensarlo dos veces, no acabará bien. Detesto mi incompetencia para hacer algo al respecto, pero debo reconocer el punto de vista de Su Majestad. Para empezar, el imperio se está expandiendo a una velocidad alarmante. Además, tanto Dragontan como Seldoch fueron adquiridos mediante la conversión u ocupación de territorios de otros países. No hay mucho que podamos hacer para mejorar la situación, señaló Takuto. Todo el territorio que Minogra había adquirido hasta entonces tuvo que ser incorporado desde el exterior. Normalmente, los pequeños asentamientos se convierten en ciudades con el tiempo gracias a la iniciativa pionera, pero este no fue el caso de Minogra. El desarrollo de Minogra como imperio se basó en excepciones y se desvió de la norma. El anciano Moltar hablaba como si su incompetencia fuera la causa de sus limitaciones, pero dirigir una nación era mucho más que las acciones de una sola persona. Además, Seldoch está prácticamente en primera línea. O mejor dicho, perteneció a una nación enemiga hasta que la adquirimos. Debemos considerar cuidadosamente el riesgo de que sea recapturada, incluso si planeamos evitarlo, dijo Ató, enumerando otros problemas con Seldoch y sus alrededores. Ya asintió firmemente con la cabeza en señal de acuerdo, compartiendo sus preocupaciones. La recién adquirida región de Seldoch compartía frontera con la alianza de elementales Selna y el reino sagrado de Qualia. Una vasta cordillera atravesaba el centro del continente legal, separando Elna de Qualia. Sin embargo, la cordillera terminaba en la gélida región del norte y en la región del sur que conectaba con el continente oscuro, lo que permitía el paso entre ambos aliados. Y debido a que las fuertes nevadas al norte dificultaban la travesía, Elna y Qualia desviaban casi todos los viajes a través de Seldoch. En otras palabras, el territorio recién adquirido por Minogra era geográficamente igual de importante. Era lógico que tanto Elna como Qualia quisieran recuperarlo. Como mínimo, jamás aceptarían dejarlo en manos de una nación malvada como Minogra. Afortunadamente, gracias a la expansión de Ira, los seldochistas sienten un cariño especial por nuestro país, dijo el elder Moltar. No podríamos pedir más como gobierno actual. Eso es lo único de lo que no tenemos que preocuparnos, coincidió Takuto. Parece que no hay necesidad de implementar políticas conciliadoras, así que minimicemos nuestras inversiones y centrémonos en fortalecer nuestra posición por ahora. Podemos ganar tiempo si construimos un árbol de la carne y una capilla para el culto de Ira. La maniobra de Vittorio contra la nación divina de Enea fue extremadamente astuta y despiadada. Usó sus habilidades para convertir por la fuerza a los residentes al culto de Ira. Esto normalmente no funcionaría. En las naciones eternas, las unidades religiosas de la nación enemiga habrían tomado medidas para evitar la conversión, y en tiempos de paz, los creyentes del Dios Santo Arlos habrían actuado. Vittorio solo pudo llevar a cabo esta táctica porque las fuerzas del TRPG, Eraquino, los dos santos y el maestro del juego, habían causado tal caos que generó un caos absoluto, del cual él pudo aprovecharse. La oportunidad de adquirir tierras y una ciudad de esta magnitud probablemente no se volvería a presentar. Era una carga imprevista e inesperada, pero si lograban superar la dificultad, la recompensa sería inmensa. Y si no podía superar un obstáculo de este nivel, ¿podría realmente llamarse Takuto Ira? Takuto estaba decidido a lograrlo. Pero, señor, ¿a quién pondrá al mando de Seldoch? Podemos recurrir al gobierno actual, pero creo firmemente que necesitamos nombrar un gobernador que pueda ejercer autoridad sobre la región, señaló el anciano Moltar. Sí, ese es el problema, Takuto suspiró. Takuto estaba decidido a que funcionara. Lo estaba. Pero había algunas áreas donde la realidad no había alcanzado su determinación. Y ese era el problema de asignar al personal adecuado. No podía seguir posponiendo la decisión y esperar que se resolviera sola. Como mínimo, era necesario nombrar a una persona a cargo de la región, como sugirió el anciano Moltar. Y debía ser alguien capaz, para que pudieran promover con mayor facilidad las políticas de apaciguamiento y asimilación. Una dura petición para Minogra,
que siempre carecía de buen personal. Teniendo en cuenta el tamaño del territorio, la población y los peligros de colindar con nuestros enemigos, un héroe sería la mejor opción para el puesto. Pero no voy a renunciar a todo, y Vittorio está descartado. Isla habría sido perfecta para el trabajo, pero no puedo cambiar el pasado. Antelice tampoco sirve. Con lo dedicada que ha sido a Minogra, no quiero añadirle más cargas, y además está el asunto de sus orígenes. Era fácil olvidarlo, pero Antelice era originalmente la heredera de un poderoso clan en el Na. Huyó de su hogar porque odiaba las antiguas costumbres y responsabilidades élficas, y finalmente terminó en Dragontan. Eso la convertía en una mala pareja para la alianza de elementales de Elna. Takuto desconocía la situación en Elna, pero sabía que era mala idea enviar a Antelice cerca de allí. ¿Quién más? Yona tampoco sirve. Carece de habilidades prácticas y experiencia. Además, la necesito para que controle a los fanáticos sectarios como su líder de facto. Limitarla a una sola ciudad es imposible. Takuto consideró sus opciones. ¿Y qué hay de esa ex inquisidora coaliana que reclutamos hace poco? ¿Era Craimlerit? ¿Serviría? Lo consideró brevemente antes de descartar la idea con un movimiento de cabeza. A Kraen no le faltaba habilidad práctica ni experiencia. Parecía una trabajadora seria y dedicada, y su anterior trabajo implicaba mucha política y papeleo, así que se adaptaría rápidamente a las tareas de gobierno. Pero era una ex inquisidora y una traidora qualia. Era inevitable que la provocara. Además, Takuto planeaba que liderara a los paladines de Ira, paladines que se habían pasado al lado oscuro, así que tuvo que rechazarla como posible candidata. Vaya. Realmente no tenemos a la persona adecuada para el puesto. Cualquier otra persona no estaría a la altura en cuanto a fuerza o cualificación. Si tan solo pudiera encontrar a alguien que cumpliera al menos uno de los requisitos. No veo otras opciones, así que quizás deberíamos enviar a gente prometedora a misiones cortas. Takuto tendría que revisar sus políticas cuidadosamente cada vez, pero parecía que era la única opción en este momento. Si quieres desarrollar nuevos talentos, necesitas darles a los inexpertos la oportunidad de adquirir experiencia. Mientras Takuto consideraba todo esto, Su Majestad. Rey. Haremos lo mejor que podamos en Seldoch. Nuestro mejor. Las hermanas Elfur, que habían estado escuchando en silencio la reunión, de repente hicieron una propuesta inesperada. Los ojos de Takuto se abrieron de par en par ante una idea que ni siquiera había considerado. ¿Irán, chicas?, preguntó sorprendido. Las hermanas respondieron con grandes asentimientos. Takuto estaba desconcertado por su repentina oferta, pero enseguida se puso a considerar los pros y los contras de ponerlos a cargo. Quería que se quedaran aquí un poco más para que aprendieran más a mi lado, pero son casi demasiado perfectos para el trabajo. Era perfectamente lógico que los gemelos fueran nombrados supervisores del nuevo territorio. Ya ocupaban altos cargos en Minogra y estaban siendo entrenados para ser futuros líderes, por lo que cumplían con creces los requisitos de renombre y talento. Además, poseían las habilidades y poderes de una unidad de héroes, incluso si los habían obtenido por medios inusuales. Poder nombrarlas a las dos juntas les dio mucha más flexibilidad que nombrar a una sola persona. En muchos casos, tener dos personas al mando suele crear dinámicas de facciones que pueden llevar a los peores resultados. Sin embargo, considerando su relación, Takuto no tenía motivos para preocuparse por eso con las hermanas. Le preocupaban un poco los aspectos prácticos, pero las chicas eran lo suficientemente inteligentes como para comprender las ideas de Takuto, y no sería un problema si les asignara personal de apoyo. Cuando todo estuviera dicho y hecho, nombrar a las hermanas Elfur como supervisoras de la región Seldov sería una bendición tanto para Takuto como para Minogra. Tras realizar ese análisis en un instante, Takuto ocultó su soledad e interrogó a las chicas, que parecían entusiasmadas con la idea de que este fuera su gran momento para brillar. ¿Están seguras de que quieren hacer esto? Con su poder como brujas, no tardarán mucho en volver a casa, pero no podrán hacer visitas frecuentes. Estarán bien sin poder ver a todos todo el tiempo. Takuto era quien no se conformaba con no poder verlas todo el tiempo. Las gemelas asintieron de nuevo, sin parecer importarles ni pensar mucho en ello. Takuto observó la habitación. El anciano Moltar y los elfos oscuros parecían sorprendidos, pero apoyaban la idea.
Parecían creer que las chicas debían trabajar en un puesto acorde con sus capacidades, incluso siendo niñas. Atou también mostró su aprobación con varios asentimientos firmes. Quizás le encantaba la perspectiva de estar más cerca de Takuto como su guardia ahora que los gemelos habían sido retirados de sus funciones. O tal vez otro pensamiento la impulsaba a apoyar la idea. En cualquier caso, era evidente que no estaba de su lado en este asunto. No encontró falla alguna en la lógica ni en la estrategia para nombrarlos. La única falla fue el conflicto interno causado por su propia soledad. Supongo que no tengo otra opción, ¿verdad? Al menos no es que no los vuelva a ver, intentó convencerse. Estaba a punto de dar su consentimiento cuando los gemelos hablaron antes de que pudiera hacerlo. Queremos demostrarte que podemos serte aún más útiles, Kingi, exclamó María. Creemos que podemos volvernos aún más fuertes si estamos en un entorno donde Su Majestad y todos los demás no puedan malcriarnos fácilmente, añadió Caria. Sí. Nos haremos más fuertes. Quieren hacerse más fuertes, ¿eh? Un deseo noble y puro impulsaba a las chicas. Pero sus palabras, que parecían inocentes, revelaban que las impulsaba a algo más. Además, no podemos aceptar la derrota nunca más, afirmó Caria. Nunca más volverán a sacar lo mejor de nosotros, reiteró María. La imagen de las batallas que estas alegres y sonrientes chicas libraron en Lenea y las pérdidas que habían sufrido cruzaron la mente de Takuto. Los perdedores lo pierden todo. Incluso su dignidad. Inspirado por su determinación de nunca volver a perder, Takuto prometió nunca olvidar ese mismo deseo. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Ayuntamiento de Seldoch. Y por eso contamos con ustedes, dijo Caria. Cuento contigo, repitió María. Las alegres voces de las gemelas resonaban por el edificio, que antiguamente albergaba la oficina administrativa de la Santa Iglesia. Solo el letrero había cambiado. Ajá. La joven, que estaba sentada en un sofá un poco falto de estilo para recibir invitados pero común en la cultura de Qualia, que valoraba la pobreza honorable, respondió a la repentina propuesta con una mirada indescriptiblemente desinflada. La joven se llamaba Kraimlerit. Era una sacerdotisa que ocupó el importante cargo de inquisidora de Qualia y acompañó al santo escriba Nerin. También fue una desertora que traicionó al dios sagrado Arlos y mostró lealtad a Minogra en una batalla previa contra el santo escriba por el territorio de la nación divina de Lenea. Como mujer que se encontraba en una situación difícil, a Kra le costó asimilar la propuesta que acaban de hacerle las hermanas Elfur. Claro que le costaría aceptarla, ya que lo que le pedían era. No es nada complicado, dijo Caria. Ajá. Solo tienes que enseñarnos cuando estemos en apuros, añadió María. Para servir como asesor de las nuevas supervisoras de Seldoch, las hermanas Elfur. Krae comprendía la situación. El territorio que Minogra había adquirido recientemente era inmenso. Gestionarlo sería más de lo que estas dos jóvenes podrían manejar solas. Necesitaban a alguien competente y conocedor de las costumbres y el funcionamiento interno de la región para que fuera su asesor. ¿Pero me quieren para ese trabajo? Fue este punto en particular lo que dejó perplejo al habitualmente tranquilo y sereno Krae. ¿Estás completamente segura de esto?, preguntó. No solo soy una recién llegada a Minogra, sino también una traidora. Creo que habrá una reacción negativa de los demás si me colocan en una posición demasiado importante. Nadie se opondría. O mejor dicho, nadie podría, dijo María. Kra estaba convencido sin querer. Las hermanas Elfur ocupaban altos cargos en Minogra. Aparte del rey, Takuto y Ra, se contaban con los dedos de una mano las personas que podían oponerse a las decisiones de estas dos jóvenes. Y era cierto que, literalmente, nadie podía oponerse. Krae poseía una gran formación cuando asumió el cargo de inquisidora. Incluso sin conocer los detalles más sutiles, podía intuir los problemas que enfrentaba Minogra. En resumen, la propuesta de las gemelas era razonable y difícil de rebatir. Aunque mi hermana mayor y yo hemos aprendido mucho al lado de Su Majestad, aún hay mucho que desconocemos. Así que estaremos en serios aprietos si no recibimos su ayuda, señorita Krae, con toda su experiencia práctica, argumentó Caria con entusiasmo.
Pero no todos los problemas se pueden resolver solo con la lógica, replicó Crae, necesitando dar voz a su mayor preocupación, aunque sonara tímido. Conocía de primera mano las pesadillas que podía causar más adelante ignorar los aspectos humanos de una organización, como una jerarquía estricta y seguir las reglas. Claro, hablaba por instinto de supervivencia, pero como la impulsaba el objetivo de recuperar a Nerim algún día, deseaba desesperadamente evitar problemas innecesarios. Pero había olvidado una información fatal. Pero si no ayudas a Kari y a su hermana mayor, irás directo a Dragontan, señaló Caria. ¿HM? ¿Qué tiene de malo?, preguntó Crae. Fue una pieza de información muy vital. Ahí es donde ronda el gran payaso pervertido, respondió Caria. Son malas noticias, muy malas noticias. De todas las cosas que podía olvidar, tenía que ser la existencia de Vittorio. Como trabajaba principalmente en Dragontan, Crae corría el riesgo de encontrarse con el doctor del Giro Alegre si rechazaba su asignación en Seldoch. Crae fue una de las muchas víctimas de Vittorio. Desde el día en que Qualia la envió a Lenea como inquisidora, ese héroe desquiciado le arruinó la vida una y otra vez. Sacudiendo la cabeza, Crae se obligó a olvidar la sucesión de amargos recuerdos que le asaltaron la mente. Entonces volvió su mirada suplicante hacia las hermanas Elfur. Ahora eres una seguidora de Ira que se ha apartado de las sagradas enseñanzas de Arlos. Una clériga caída, que se presenta ante nosotros como paladín de Ira. Que te hayas convertido en ciudadana de Minogra no significa que hayas cambiado por completo en tu interior. Como alguien que conoce bien a la gente de esta tierra, necesitamos desesperadamente tu ayuda, señorita Crae, argumentó Caria. Y puede que vuelvas a ver a la chica escriba si también estás aquí, añadió María. ¿Nerim? Vittorio desapareció de los pensamientos de Crae, y en su lugar apareció la imagen de una preciosa niña, sonriendo levemente. Crae le había dado la espalda a Arlos para salvarla. Todo lo que hizo, lo hizo por ella. Ese era el único propósito de Crae al estar allí. Es realmente amable y gentil. ¿Qué debo hacer para salvarla? Era inusual que Crae, a quien a menudo criticaban por ser demasiado estricta y dominante, buscara ayuda o revelara sus debilidades. Podía sentir que se estaba volviendo más sensible desde que se unió a Minogra. Su lamento de ese momento era una manifestación de ello. Había oído que las gemelas también habían perdido a un ser querido recientemente y esperaba tener la respuesta. Y tenían una respuesta. La civilización invitada al cielo vivirá eternamente con la felicidad suprema y una paz ilimitada. ¿Qué significa eso?, preguntó Crae. Allí no experimentarán penurias ni dolor, los muertos revivirán, los seres queridos se reunirán y todos compartirán su felicidad juntos. Crae no pudo resistirse a escuchar atentamente la sonora recitación de Caria. Parecía un poema, pero no uno que Crae conociera. Había algo en esas palabras que la atraía profundamente. Su Majestad dijo que existe un cielo verdadero y que si vas allí, te encontrarás con aquellos que has perdido. Crae contuvo la respiración. Finalmente vio un camino para salvar a San Nerim. Crae ya había conocido al rey de la ruina. No había olvidado la admiración que sentía en su presencia. Ni el miedo y la reverencia primigenios que sentía hacia su ser empíreo. Así como un pequeño insecto no puede comprender la magnitud de un titán, un pequeño humano no puede comprender al rey de la ruina. Sintiendo como si su corazón estuviera apretado, comprendió una cosa: estaba ante un Dios verdadero. Y ese Dios declaró que había un cielo. A diferencia del Dios Santo Arlos, quien solo tomó y no dio nada a cambio a Crae, el rey de la ruina era un ser poderoso que extendió una mano amiga. El corazón de Crae se aceleró y sus mejillas se sonrojaron por la creciente emoción. Incluso sin este asunto del cielo, su majestad es todopoderoso. Quizás no tengas que esperar mucho para volver a ser amiga de la escriba, ¿sabes?, dijo Caria. ¿De verdad lo crees? Crae no expresó su pregunta. Pensó que era una tontería siquiera formularla en voz alta. Como alguien que había vislumbrado el poder del rey de la ruina, ahora podía aceptar la declaración de Caria como un hecho. Pero hay un problema, compartió Caria. ¿Qué problema? A Crae le dio un vuelco el corazón. ¿Cuál sería el problema? ¿Qué podría impedir que esa preciosa niña viviera en un mundo seguro y en paz?
Emociones que Crae apenas percibía en su interior comenzaron a aflorar. Ahora que era ciudadana de Minogra, la ira era una de las fuerzas que la impulsaban. Date prisa y cuéntamelo. Solucionaré el problema con mi espada ahora mismo. Caria respondió con seriedad a los pensamientos cada vez más oscuros de Crae: aún somos demasiado débiles. Sus palabras apagaron las llamas de la ira que ardía en Crae. Una sensación de impotencia la invadió de repente, pero respiró hondo para reprimirla. Caria se refería a ella misma, a María y a Crae. Si hubiera sido más fuerte, ¿habría cambiado el resultado? Aunque nunca lo habían hablado entre ellas, las tres jóvenes compartían ese mismo pensamiento tortuoso. Era una época y una persona diferentes a las que habían querido salvar, pero aún compartían la desesperación de haber perdido a un ser querido. Y el deseo de mayor poder. Fue a través de este sentimiento compartido de pérdida que las hermanas gemelas se abrieron a Crae, y fue esto lo que la llevó a confiar también en ellas. La debilidad es un pecado. Cada uno de ellos había experimentado la amargura de cometer este pecado y necesitaba superarlo a cualquier precio. Y había un camino para superarlo, aunque el camino fuera tenso y difícil. Señorita Crae, sabe usar las artes de la espada sagrada, ¿verdad? Preguntó Caria. Sí, puedo. El puesto de inquisidor solo estuvo disponible para mí una vez que obtuve mis calificaciones de paladín. Cuento con todas las habilidades necesarias. ¿Y qué pasa con el arte de la lucha y el manejo de armas? Ni siquiera una pregunta. Estoy entrenado en el arte de luchar contra lo humano y lo inhumano. E incluso tengo habilidades que he jurado guardar en secreto. Los inquisidores dominan un conjunto diverso de habilidades. Muchas de ellas eran más propias de los paladines, pero Crae incluso dominaba una variedad de técnicas con las que un paladín mediano o inferior medio ni siquiera podría soñar. ¡Oh, qué genialidad!, exclamó María. Eso suena prometedor, hermana mayor, exclamó Caria. ¿Qué hace?, preguntó Crae, aunque tenía una idea aproximada de lo que buscaban los gemelos. Querían compensar su falta de experiencia con habilidad. Cuando Santa Nerim ofreció sus recuerdos al Dios Santo y se enfrentó a Vittorio, Crae tuvo la oportunidad de observar de cerca cómo luchaban las hermanas Elfur al unirse a la contienda. Si tuviera que describir su estilo de lucha con una sola palabra, sería amateur. Sí, eran físicamente más formidables que cualquier mortal. Pero sus movimientos carecían de refinamiento, y Crae tenía la fuerte impresión de que luchaban confiando únicamente en su fuerza para sobrevivir. Claro que, incluso con esa impresión, Crae estaba absolutamente segura de que jamás podría derrotarlos, así que eran claramente poderosos a pesar de su falta de experiencia. Era solo que el escriba San Nerim estaba mucho más allá de eso. Los gemelos tal como estaban no tenían ninguna posibilidad. Y precisamente por eso vieron una pizca de esperanza en aprender nuevas habilidades. Crae estaba convencida de que también era un enfoque razonable. Aún así, tenía algunos problemas. Si bien comprendía dolorosamente el deseo de obtener más poder, Crae no había olvidado la precaria situación en la que se encontraban. ¿Pero no los han nombrado supervisores de Seldoch? Es un error descuidar sus deberes. Sí, antes que nada vino el trabajo. Primero el trabajo, y después uno mismo. Quizás tuviera algo que ver con la personalidad rígida de Crae, pero le parecía mal descuidar el trabajo que le habían encomendado para alcanzar el poder. Para ella, tenía más sentido completar primero el trabajo y luego dedicar su tiempo libre a entrenar. Pero antes de que pudiera darles un sermón, los gemelos idearon un plan inteligente para contrarrestar su refutación. No se preocupe. Para eso está usted, señorita Crae, dijo Caria. Dios los cría y ellos se juntan, dijo María. Así que este era su objetivo, pensó Crae, frunciendo el ceño. Pero no se atrevía a enojarse con chicas tan jóvenes. Cuando aún era cualiana, podría haberlas atacado por su discriminación hacia los elfos oscuros, pero ahora era una auténtica ciudadana de Minogra. En el momento en que conoció a Takuto Ira, el rey de la ruina, y fue aceptada como ciudadana, todos los prejuicios contra otras razas se desvanecieron. Así pues, para Crae, quienes la rodeaban no eran más que superiores jóvenes y difíciles de tratar. Empezó a sentir que se aprovechaban de su incapacidad para oponerse con dureza. Oh, ya que tenemos la oportunidad,
¿por qué no les enseñamos a los paladines de Ira el método Minogra?, sugirió Caria. Podrían ser excelentes oponentes en simulacros de batalla. Y usted también, señorita Crae. Es hora de atacarlos con Sparten. Sin piedad, gritó María. Las chicas superaron una vez más los obstáculos que se interponían en su camino. Como alguien que ya había caído en la tentación del poder, Crae se entusiasmaba ante la perspectiva de poder adentrarse en sus profundidades para obtener más. Además, fortalecer a los paladines de Ira contribuiría directamente al crecimiento y la prosperidad de Minogra. Y eso serviría como puente para alcanzar los cielos que anhelaban. Crae ya no tenía motivos para negarse. Y por eso, debemos fortalecernos. Más fuertes que nadie ni nada. Para que nunca volvamos a perder lo que importa. Y para lograrlo, esforcémonos al máximo juntos, dijo Caria. Hagamos lo mejor que podamos juntos, repitió María. Los gemelos la invitaron con las mismas voces brillantes e inocentes. Te ayudaré lo mejor que pueda. Crae ya no tuvo más opción que aceptar la invitación con un gesto de la cabeza. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.